Bueno, profe, muy buenos días. Nuestro grupo está conformado por Miller Charly, Santiago José Cortés, Paula Andrea López Delgado, Daniel Esteban Monroy, Jude Valentina Montañez, Daniela Zúñiga y mi persona, Elian David Sánchez. Y a nosotros nos corresponde el tema de embarazo y parto. Siguiente. Bueno, este es el contenido que va a tener la presentación. Siguiente. Bueno, el embarazo básicamente es el periodo que transcurre entre la concepción, que es la fecundación de un óvulo por un espermatozoide, y el parto. Durante este periodo el óvulo fecundado se desarrolla en el útero y en los seres humanos el embarazo dura aproximadamente 288 días. Siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar de las pruebas de embarazo. Existen dos pruebas de embarazo, que es la de sangre y la de orina. En ambas se detecta la presencia de la hormona gonadotropina coriónica humana, también conocida como la hormona del embarazo o beta-HCG. Esta se produce por la implantación del embrión. Bueno, en la prueba de sangre existen dos tipos de pruebas, la cualitativa y la cuantitativa. En la cualitativa da un resultado si estás embarazada o no. En la cuantitativa hace un conteo de la hormona del embarazo que está presente en el cuerpo y no solamente se avisa si hay un embarazo, sino que puede determinar la edad del feto y diagnosticar si el proceso es normal o no. Siguiente. Bueno, y la prueba de orina, que esta prueba se puede hacer en caso de laboratorio, también se detecta la hormona del embarazo. Esta puede dar un resultado positivo o negativo. La diferencia entre esta prueba y la de sangre es el tiempo de espera para hacerla, así como la existencia de un margen de error. Para hacer esta prueba se debe realizar 15 días después de la concepción y no antes. Si se realiza la prueba antes de esta fecha, es posible que el test salga negativo. Por eso es que la mayoría de médicos recomiendan esperar hasta el primer día de retraso del periodo menstrual o semanas después de la concepción antes de tomar una prueba de embarazo. Sí. Bueno, en cuanto a la maduración, el óvulo permanece en estado de ovocito primario. Allí su núcleo se divide por medio de la meiosis, formando el primer corpúsculo polar. Esta es una célula de pequeño tamaño no funcional que se produce durante la meiosis en un número variable. Luego de esto se convierte en un ovocito secundario, proceso mediante el cual cada uno de los 23 cromosomas pierde una de las copias. Entonces, pues conserva solamente 23 cromosomas no emparejados, que pasan a formar el corpúsculo polar expulsado. Luego pasa a la cavidad abdominal, donde se introduce al extremo de una de las trompas uterinas. Gracias a los cilios activados por los estrógenos, estos cilios tapizan la superficie interna, ayudando a que se desplace el óvulo, y también hay una corriente líquida que ayuda a este proceso. Estudios revelan que una mujer con un ovario extirpado puede quedar embarazada con facilidad. Siguiente. En la fecundación, después de la eyaculación masculina dentro de la vagina durante el coito, la mayoría de los espermatozoides atraviesan el útero entre 5 a 10 minutos, donde en un promedio de casi 500 millones de espermatozoides depositados, solo unos miles consiguen llegar a la ampolla. Allí están localizadas en el extremo de las trompas uterinas, y es allí donde se da la fecundación después de que el óvulo y el espermatozoide penetran en esta. Sin embargo, no todo es tan fácil, pues el espermatozoide tiene que hacer numerosos procesos, como atravesar capas de las células de la granulosa que están adheridas en la superficie del óvulo. Cuando logra hacer este proceso, el óvulo pasa de ser un ovocito secundario a un óvulo maduro, donde aún contiene 23 cromosomas. Sin embargo, los 23 cromosomas de la cabeza o pronúcleo de espermatozoide, luego de pasar por un cambio, se alinean y forman los 43 cromosomas o 23 pares los 23 pares en el óvulo fecundado o cigoto. En el cigoto recién formado suele tardar de 3 a 5 días en recorrer el resto de la trompa uterina y llegar a la cavidad del útero. Y la implantación se produce hacia el quinto a séptimo día siguientes de la ovulación. Siguiente. La progesterona secretada por el cuerpo lúteo del ovario durante la segunda mitad de cada ciclo sexual mensual. Esta progesterona tiene un efecto especial sobre el endometrio al convertir las células del estroma endometrial en grandes células hinchadas. Estas células se les llaman deciduales y en masa total se les dice decidua. Bueno, estas contienen grandes cantidades suplementarias de glucógeno, proteínas, lípidos e incluso de algunos minerales necesarios para el desarrollo del producto de la concepción.
A medida que las células trofoblásticas invaden la decidua, dirigiéndola y reabsorbiéndola, el embrión utiliza los nutrientes almacenados en ella para su crecimiento y desarrollo. Cuando el óvulo fecundado se implanta en el embrión, la producción continua de progesterona hace que las células endometriales se hinchen más, dando paso a la nutrición placentaria. Siguiente. En cuanto a la anatomía y la función de la placenta, los cordones trofoblásticos del blastocito están unidos al útero. Los capilares sanguíneos procedentes del sistema vascular del embrión en desarrollo crecen dentro de esos cordones y hacia el día 21 de la fecundación la sangre comienza a circular por ellos y a ser bombeada por el corazón del embrión. Las células trofoblásticas emiten numerosas crecientes de proyecciones hasta convertirse en las vellosidades placentarias, dentro de las cuales se desarrollan los capilares fetales, por lo que las vellosidades que transportan la sangre fetal están rodeadas por los senos que contienen la sangre materna. Esta sangre fetal llega a través de 2 arterias umbilicales, avanza luego por los capilares y regresa luego al feto por una sola vena umbilical. Al mismo tiempo, el flujo sanguíneo de la gestante, que procede de sus arterias uterinas, penetra en los grandes senos maternos que rodean las vellosidades y retorna después a ellas por las venas uterinas maternas. A medida que el embarazo avanza, la permeabilidad aumenta por adelgazamiento de las capas difusoras de la membrana y porque la superficie llega a ser enorme debido a su mayor crecimiento. Siguiente. En cuanto a la difusión de oxígeno a través de la membrana placentaria, el oxígeno disuelto en la sangre de los grandes senos maternos llega hasta la sangre fetal por difusión simple y gracias a un gradiente de presión existente entre la sangre materna y la sangre fetal. La presión de oxígeno media en la sangre de la madre contenida en los senos maternos es de unos 50 milímetros de mercurio hasta el final del embarazo, y después de la oxigenación de la placenta es de unos 30 milímetros de mercurio. Por lo tanto, el gradiente media de presión de la difusión de oxígeno a través de la membrana placentaria es de aproximadamente 20 milímetros de mercurio. Siguiente. En cuanto a la difusión de dióxido de carbono a través de la membrana placentaria, la presión parcial de dióxido de carbono del feto es de 2 a 3 milímetros de mercurio, que es más alta que la de la madre. Se forma de igual forma en los tejidos del feto y en los tejidos de la madre. Para que el feto excrete dióxido de carbono, tiene que hacer que este llegue hasta la placenta y pase a la sangre de la madre. Este gas difunde 20 veces más rápido que el oxígeno. Siguiente. La difusión de las sustancias alimenticias a través de la membrana placentaria. Existen otros componentes además del oxígeno que difunden a la sangre fetal, como la glucosa, que tiene una concentración de 20 a 30% inferior de la sangre materna, que la usa igual que la madre, esta glucosa se difunde a través de la membrana placentaria gracias a las moléculas transportadoras. Otros compuestos que pasan son los ácidos grasos, estos más despacio que la glucosa, puesto que la glucosa la usa para nutrirse. Otros compuestos son los cuerpos cetónicos, el potasio, el cloro, el sodio de la sangre materna a la sangre fetal. Siguiente. Bueno, factores hormonales en el embarazo. La menstruación se produce en la mujer no gestante unos 14 días después de la ovulación y la mayor parte del endometrio se desprende de la pared del útero y se expulsa al exterior. Este desprendimiento no sucede por los nuevos tejidos embrionarios, sino en el desarrollo que secreta la gonadotropina coriónica humana. Siguiente. La gonadotropina coriónica humana. Mientras la placenta está en formación, las concentraciones de la gonadotropina, la HCG, son altas a la 9ª semana de gestación, llegando a picos de hasta 100 unidades internacionales por mililitro. A partir de allí empieza a disminuir hasta la semana 24 de gestación, donde la concentración se empieza a estabilizar, pues llegando a concentraciones de 40 unidades internacionales por mililitro. Siguiente. Bueno, la secreción de estrógenos por la placenta. La placenta, al igual que el cuerpo glúteo, secreta estrógenos y progesterona y son secretadas por las células sincitotrofoblásticas de la placenta. Funciones del estrógeno: aumento de tamaño del útero, aumento del tamaño de las mamas y aumento del tamaño de los genitales externos maternos. Siguiente. Secreción de progesterona por la placenta. Promueve el desarrollo de las células deciduales en el endometrio, reduce la contractilidad del útero y ayuda a los estrógenos a preparar la mama materna para la lactancia. Siguiente. La somatomatotropinas coriónica humana.
comienza a ser secretada por la placenta hacia la quinta semana del embarazo. Esta secreción aumenta progresivamente pues, durante el embarazo en proporción directa al peso de la placenta. También encontramos lipólisis materna y un aumento en la concentración de ácidos grasos libres circulantes y una disminución de la sensibilidad a la insulina y la utilización de la glucosa en la madre. Siguiente. Bueno, otras hormonas que se secretan durante el embarazo, como se ve en la gráfica de la izquierda, en la placenta y el feto pueden producir diferentes. Las principales ya lo dijo mi compañera, y en el parto se diferencia una gran cantidad con respecto al embarazo. La mitad vemos al estrógeno como regulador de la GnRH y productora de la LH. Esto en el control de la ovulación. En la derecha vemos la de la hipófisis, que es la principal productora de hormonas. En la adenohipófisis, múltiples funciones en el cuerpo y en la placenta. Siguiente. La adenohipófisis crece 50% más, y también estimula las glándulas, que estimulan a su vez secreción de más hormonas. En la derecha podemos ver la CRH o hormona adenocorticotropa, que estimula en la hipófisis la misma, y estimula la glándula suprarrenal, que produce glucocorticoides como lo que sería el cortisol, esencial en estados de estrés, hemostasis y función celular. La TRH o hormona reguladora de la tirotropina, se estimula la misma en la glándula tiroides, que hace que crezca un 50%, se produce T4, T3, ayuda en el metabolismo y en la termogénesis. También las paratiroides pueden crecer por falta de calcio, puesto que estas aumentan el calcio en sangre, requerimiento del bebé. La GnRH o hormona reguladora de la gonadotropina, secreta gonadotropinas, la LH y la FSH. La LH, hormona luteinizante, ya vimos que es esencial en la ovulación, y la FSH o hormona folículo estimulante produce en los ovarios diferentes hormonas como el estradiol, la progesterona y la inhibidina, que son características sexuales secundarias. Gente. Bueno, con respecto a los cambios fisiológicos y anatómicos del embarazo, la gestación es un periodo en el que se incrementa pues notablemente las necesidades nutritivas. Esta nueva etapa de la vida de muchas mujeres implica unos cambios fisiológicos en su organismo que explican en parte pues los cambios de estado físico y anímico. Entre los cambios físicos encontramos el retiro de la menstruación, la ganancia de peso, aumento de tamaño de los senos y del útero, mareos y fatiga. Bueno, ya hablándoles un poco de la explicación de esta diapositiva, encontramos que el útero, la forma, el tamaño y las contracciones, la forma a las 12 semanas, el útero pues pierde su forma original, su tamaño pesa más o menos alrededor de 70 gramos y sus contracciones a partir del primer trimestre del útero pues presenta contracciones irregulares. En el cuello uterino, una de las principales funciones es que las glándulas del cuello proliferan finalizando el embarazo, y con respecto a los ovarios, puede ocupar más de la tercera parte del volumen total del ovario y puede ser de aspecto quístico. Siguiente. Bien, bueno, con respecto a las trompas de falopio, sabemos que la musculatura de las trompas de falopio presentan hipertrofia en el epitelio de la mucosa tubárica, se hace más aplanado y pueden desarrollarse células residuales en el estroma del estroma del endossalpinx. Bueno, con respecto a la vagina y el perineo, aumenta la vascularidad, hiperemia en la piel y músculos del perineo y la válvula. Hay reblandecimiento del abundante tejido conectivo subyacente, y la mayor vascularidad da origen al color característico violeta azul, signo de Chadwick. Bueno, las paredes vaginales incrementan su grosor de la mucosa, aumentan las secreciones blanquicias con pH ácido por efecto de la Lactobacillus acidophilus. Siguiente. Bueno, con respecto al sistema respiratorio y el sistema cardiovascular, tenemos que el incremento de la progesterona durante el embarazo ha sido asociado con aumento del volumen tidal o corriente, 450 a 600 milímetros, resultando una de las elevaciones de la ventilación minuto de 40 a 50%, que es el cambio más significativo en el embarazo. Tenemos que la frecuencia cardíaca aumenta
el pH sanguíneo aumenta y la alcalosis respiratoria disminuye. También aumenta el consumo de O2 en un 20%. Siguiente. Bueno, sistema hematológico y aparato urinario. Con respecto al sistema hematológico tenemos que el metabolismo del hierro, pues el hierro total en la mujer es de 2 a 2.5 gramos y su reserva es más o menos de 300 miligramos. Hace uso también de unos 500 miligramos de hierro porque un mililitro de eritrocito pues contiene 1.1 miligramos de hierro. Con respecto al volumen sanguíneo aumenta un 40 a un 45% en la semana 6, 28 y 34. Con respecto a la coagulación, el motivo de estado hipercoagulante pues radica en la disminución del sangrado del parto. Con respecto a la hemoglobina y el hematocrótico, hay mayor eritropoyesis, decrece la concentración de hematocrito y de hemoglobina. Con respecto al aparato urinario, tenemos que en el riñón, ambos riñones pues aumentan un tamaño de 1 a 1.5 centímetros durante el embarazo y su volumen renal pues aumenta un 30% pues debido a un incremento de la vasculatura renal. Los uréteres pues a la semana 19 se dilatan y se desplazan lateralmente hacia la parte derecha. Con respecto a la vejiga, hay un aumento del tejido conectivo, un edema y congestión. Siguiente. Con respecto al sistema digestivo, pues provee al cuerpo agua, eritrocitos y nutrientes e implica pues movimiento de los alimentos, romper los alimentos a tamaño adecuados, digestión mediante jugos digestivos. Con respecto al estómago, pues hay un retardo en el vaciamiento gástrico, la presión gástrica aumenta, también vemos que hay náuseas y vómitos. Con respecto al intestino, aumento de la reabsorción de agua y sodio. En el hígado, el diámetro de la vena porta y su riesgo sanguíneo aumenta. Con respecto a los cambios metabólicos, encontramos que hay metabolismo del agua, metabolismo proteico y metabolismo del calcio. El metabolismo del agua aumenta de un 7 a 9 litros hacia el final del embarazo. Con respecto al metabolismo proteico, el 50% del anabolismo proteico pues corresponde al contenido de la placenta y el otro 50% restante se distribuye entre la mamá y la sangre materna. Con respecto al metabolismo del calcio, la homeostasis del calcio pues es regulada por un sistema complejo que involucra la hormona parato-hormona, la calcitonina y el calcitrol, que es la D3. Siguiente. Bueno, con respecto al sistema endocrino encontramos la hipófisis, la tiroides y los estrógenos. En la hipófisis, pues la prolactina aumenta hasta un 10%, la tiroides, hipertrofia generalizada desde la semana 13, y los estrógenos, pues permite crecimiento uterino y mayor vascularización. También aumenta la elasticidad y la vascularización en la válvula y en la vagina. Siguiente. Bueno, en el sistema musculoesquelético tenemos que, bueno, en el embarazo las mamas aumentan de tamaño, causando el incremento de la cifosis dorsal y la tendencia a la aterpulsión, adelantamiento de los hombros. Los músculos abdominales se distienden por la expansión del útero, produciendo una congestión a nivel pélvico que puede dar lugar a un conflicto de espacio y a la consiguiente comprensión de las raíces nerviosas. Bueno, también el incremento de peso de la mujer embarazada produce un desplazamiento del centro de gravedad hacia arriba y adelante. Este desplazamiento debe ser compensado para el mantenimiento de la estabilidad y el equilibrio, generando así las siguientes modificaciones osteoarticulares, que sería el aumento de la lordosis lumbar, el anteversión pélvica y horizontalización del sacro, las articulaciones sacroiliacas, sacropsigeas y púbicas tienen mayor movilidad y los huesos y ligamentos pélvicos presentan adaptaciones en la relajación de la sínfisis del pubis. Siguiente. Bueno, dentro de las complicaciones del embarazo, bueno, son todas aquellas situaciones que comprometen el bienestar fetal y gestacional en este ciclo. Dentro de ellas encontramos que por sangrado, dentro del primer semestre, amenaza de aborto, embarazo ectópico, enfermedad gestacional del trofoblasto. En el segundo y tercer trimestre encontramos placenta previa y desprendimiento de la placenta. También las patologías de base crónicas también son un factor que predispone a las complicaciones, como en ellas encontramos la diabetes mellitus, las enfermedades tiroideas, la inmunización eritrocitaria y enfermedades inmunológicas.
También encontramos que dentro de las más frecuentes infecciones, las infecciones urinarias, las infecciones vaginales, la sepsis obstétrica, la toxoplasmosis y las enfermedades de transmisión sexual. Los trastornos hipertensivos, aquí encontramos unos estadios de la presión arterial, entonces encontramos preeclampsia, eclampsia, síndrome de Gel e hipertensión arterial gestacional. Esto se debe a que pues, la gestante empieza a presentar cifras tensionales elevadas, posteriormente empieza a producir convulsiones, luego hematoización, también produce trombocitopenia, hemólisis y elevación de las enzimas hepáticas. Posteriormente se debe tratar con una hipertensión gestacional con medicamentos que no afecten el bienestar fetal. Dentro de los compromisos fetales encontramos que la sospecha de pérdida de bienestar fetal es cuando como lo llamamos coloquialmente, sufrimiento fetal, cuando el bebé tiene desaceleraciones en su frecuencia cardíaca, eso quiere decir que el bebé está sufriendo. También encontramos la amenaza de parto pretérmino, debido a que la gestante provoca una aceleración de su parto antes de acordadas entre las 38 y 39 semanas. La ruptura prematura de membranas, entonces la salida de líquido amniótico, el bebé se va a quedar sin líquido hasta tal punto que puede lesionarse o pues se le van perdiendo los nutrientes y puede provocar un MECONI grado 1, grado 2, grado 3. El embarazo prolongado es mayor a las 42 semanas de gestación. Por lo general siempre pues, terminan en desembarazando a la gestante. Bueno, ahora vamos a seguir con el tema de parto. Para este tema es importante que empecemos definiendo este concepto básico y básicamente el parto se caracteriza por contracciones uterinas que son fuertes y dolorosas, que favorecen la dilatación cervical y hacen que el feto descienda a través del canal del parto. Siguiente. Bueno, dentro de las fases de parto encontramos que son 3. Dentro de la primera fase se subdivide en fase activa y fase latente. La fase latente es cuando se le realiza el tacto vaginal y la paciente no ha dilatado mayor a 5 centímetros. Posterior a 5 centímetros se le llama fase activa, hasta 10 centímetros es cuando se inicia el trabajo de parto. En la segunda fase encontramos que es la fase de expulsión, entonces es cuando nace el feto, cuando nace el bebé. En la tercera fase encontramos la fase de alumbramiento, que es cuando se expulsa la placenta. Por lo general, según el protocolo, se debe administrar oxitocina, 10 unidades, para ayudar a la expulsión y las contracciones de los músculos y evitar hemorragias vaginales posteriores al parto. Con el trabajo de parto decimos que principalmente se genera por el aumento de estradiol en sangre y por la progesterona, puesto que la progesterona es un inhibidor del tono muscular del útero, en contrario a los estrógenos, los andrógenos, la aldosterona, las prostaglandinas, el cortisol, que estimulan los receptores oxitocórticos. En el cervix, este reflejo de oxitocina va hacia el núcleo supraóptico, lo estimula y produce que la hipófisis posterior o neurohipófisis secrete la oxitocina, que a su vez estimula más la contracción del fondo del útero, haciendo que el bebé acerque más la cabeza al cervix, y esto repitiéndose una y otra vez en la etapa de dilatación hasta que se genera la etapa de expulsión. Esta retroalimentación positiva es un claro ejemplo de un ciclo vicioso. En cuanto a los tipos de parto, está el tipo de parto normal y el tipo de parto por cesárea. El tipo de parto normal es un proceso fisiológico con el que la mujer termina su gestación a inicios entre las 37 y 42 semanas cumplidas. Es un inicio espontáneo, se desarrolla y finaliza sin complicaciones y culmina con el nacimiento de un bebé sano y no necesita más intervención que el apoyo integral y respetuoso. Después de dar a luz, tanto la madre como el bebé se encuentran en buenas condiciones.
En cuanto al parto por cesárea, es una intervención quirúrgica que permite el nacimiento de un bebé. El bebé se saca a través de una incisión en el abdomen de la madre. Aunque es una operación segura, se necesita un periodo de recuperación un poco más largo que el del parto vaginal. Aproximadamente la mitad de las cesáreas se realizan con programación. Esta se llamaría cesárea electiva y la otra mitad durante el parto se llamaría cesárea de en recurso, y la cesárea electiva puede ser por factores de desproporción pelvifetal, presentación anómala y factores uterinos. Siguiente.